Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos una vez más a Hablamos de Básquet, un podcast en el que hablamos principalmente de la NBA. Y hoy hablaremos de un tema bastante interesante respecto a la agencia libre y es el peor mercado de agencia libre de la NBA, de la historia de la NBA, que es en específico el de 2016. Pero antes de empezar con el vídeo, os invito como siempre a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en iVoox como en YouTube. Y ahora vamos a empezar con lo que es el episodio, hablando de, pues, antes de nada, por qué en este mercado fue el peor. Y bueno, la respuesta clara es porque se sobrepagó a jugadores que no tenían el nivel como para cobrar lo que estaban cobrando. Y la pregunta es que por qué en ese año se movió tanto dinero. Es un poco de contexto en el que hay que entrar para poder entender lo que pasó más tarde. Bueno, pues por primera vez en la historia se movieron más de 2.000 millones de dólares en las primeras 48 horas del mercado de agentes libres, que a día de hoy es un dato bastante normal, es lo común, pero que en ese momento, como ya he dicho, era algo extraordinario. ¿Por qué de repente este año se movió tanto dinero? Bueno, pues porque tuvimos la mayor subida del límite salarial del siglo XXI, ya que la NBA firmó un contrato de televisivo de 24.000 millones de dólares. Los equipos, por lo tanto, los equipos tuvieron 24 millones de dólares más para gastar en una temporada a otra. En la agencia libre, que hasta ese momento el mayor incremento de la historia fue de 8 millones. Esto fue y sigue siendo la mayor subida de la historia. El incremento salarial subía poco a poco, como cada temporada subía 1%, 7%, 11%, hasta que de repente en 2016 subió hasta el 34,49% el límite salarial. Por lo tanto, los equipos tenían muchísimo más dinero para poder gastar fichando agentes libres. El límite salarial, por lo tanto, como ya he dicho, subió 24 millones y pasa de 70 millones a 94 millones. Tras esto, todos los equipos tenían espacio salarial suficiente para pagar grandes contratos a quien quisieran. Además, en aquel momento se pensaba que el límite salarial subiría otro 20% en la temporada siguiente y causó que se sobrepagara aún más, ya que esos contratos podían ser mejores para la próxima temporada y jugadores mejores pueden recibir mejores contratos. Por lo tanto, jugadores de rol, como pueden ser los que voy a mencionar luego, pues valían al final ese dinero. Además, al ver esto, tanto jugadores como agentes se aprovecharon muchísimo de los equipos que estaban dispuestos a pagar barbaridades por jugadores normalitos. Y bueno, hoy voy a hablar de 7 ejemplos reconocidos como algunos de los peores contratos de la historia de NBA, que además los 7, perdón, fueron de este mismo mercado. Y bueno, luego hay un par extra que bueno, pero voy a hablar principalmente de 7. El primero es Nicolas Batum, que firmó 120 millones por 5 temporadas con los Charlotte Hornets, que da 24 millones por temporada. Cuando firmó este contrato, cobraba más que Paul George, Jimmy Butler, Kawhi Leonard y Kyrie Irving, entre muchísimos otros. Acabó cortado por los Charlotte Hornets en 2020 antes de acabar el contrato y pues aplicaron la Stretch Provision, que significa que los equipos pueden pagar el contrato restante del jugador en un plazo de tiempo más largo. Al final pagaron lo mismo, al final acaban pagando lo mismo, pero durante más tiempo. Tras ser cortado, Batum firmó con los Clippers y ganaba 8,8 millones por parte de los Hornets cada temporada debido al Stretch Provision que aplicaron cuando lo cortaron. Cuando firmó el contrato, Batum no era mal jugador, era un gran jugador de rol, pero no llegaba al nivel de otros jugadores mejores. En su carrera, como dato, Batum ha ganado 162,7 millones y 120 millones son de ese contrato, que el resto de su carrera ha cobrado 47 millones si no fuera por este supercontrato. Muchos jugadores veréis que tiene algún tipo de sentido que puedas hacer alguna oferta, hay algunos que no, pero por ejemplo un jugador como Batum en ese momento, habiendo tanto dinero, no era tan mala idea ir a por todo con Batum. Lo único que pagaron una barbaridad, que son 120 millones. Pero no era un jugador en su momento malo y no es un jugador malo. Al siguiente es el caso de Joakim Noah, que firmó 72 millones en 4 años con los New York Knicks. Acababa de cumplir 32 años, que sí fue que era muy veterano, y acabaría el contrato con 36 años al punto de la retirada.
Venía de jugar 29 partidos en la temporada anterior con los Chicago Bulls con muchísimos problemas de lesiones y promediando solamente 4 puntos por partido. Terminó jugando solamente 53 partidos con los Knicks en total y salió a 1,3 millones de dólares cada partido. Acabó cortado y cobró por los Knicks hasta 2022 debido a la Stage Provision que aplicó la franquicia de Nueva York, que es una cosa que aplican la mayoría. El siguiente caso es similar al de Joakim Noah porque es Luol Deng, que firmó 72 millones en 4 años con los Ángeles Lakers, es el mismo tipo de contrato. Y bueno, en los Lakers jugó 57 partidos en total, que da un promedio de 1,25 millones por partido. Se retiró en 2019 y siguió cobrando hasta la temporada 21-22 aún retirado. Estuvo cobrando 5 millones al año por 3 años debido a la Stage Provision que aplicaron los Lakers. Lo que hay que decir es que en el caso de tanto Joakim Noah como Luol Deng son dos casos de grandes jugadores de la NBA en un mal momento. Y era entendible que recibieran esos contratos además de la subida del límite salarial que había habido. Luol Deng, por ejemplo, fue 2 veces All-Star y Joakim Noah fue 2 veces All-Star, All-NBA, Defensor de Año y bueno, mejores quintetos de la NBA bastantes y mejores quintetos defensivos casi todos. El siguiente caso es el de Chandler Parsons, que firmó 95 millones por 4 temporadas con los Memphis Grizzlies y es reconocido por muchísima gente como el peor contrato de la historia de la NBA, el que hicieron en este año los Memphis Grizzlies. Pues Chandler Parsons jugó solamente en los 4 años con los Grizzlies, jugó 34, 36, 25 partidos y luego lo traspasaron a los Hawks a cambio de Solomon Hill y Miles Plumlee, que de ellos hablaré más tarde ya que también salen en este mercado. Y bueno, en Atlanta juega 5 partidos, cobra 5 millones y pues lo cortan. Junto antes de ser cortado, el 15 de enero de 2020, Chandler Parsons se retiró tras estar involucrado en un accidente de coche en el que un conductor borracho le golpeó con el coche al finalizar su entreno con los Atlanta Hawks. Fue una retirada forzada tras este golpe que tuvo, pero igualmente es un traspaso muy malo que tiene la tristeza. La historia acaba mal con este golpe. No falleció, pero acaba mal. Y bueno, también se sabe que, bueno, en ese momento Chandler Parsons era un bastante buen jugador y tenía un gran futuro, tenía muchísimo potencial y podría haber, y era un fichaje entendible por la parte de los Memphis Grizzlies. El siguiente jugador es Allen Crabbe, que firmó 75 millones por 4 temporadas con los Portland Trail Blazers. Los Nets ofrecieron ese dinero a los Blazers y los Blazers decidieron igualar la oferta que habían hecho pues los Brooklyn Nets, ya que era un agente libre restringido y los Blazers tenían el derecho de igualar la oferta. El año siguiente acabó jugando en Brooklyn como habían, bueno, intentado firmarlo y luego lo consiguió mediante un traspaso en el que a cambio de Andrew Nicholson, o sea, a cambio de nada prácticamente, y terminó jugando muchísimo en la G League. Su último partido en la NBA fue con 27 años y actualmente tiene 31. En su momento era un jugador bastante joven, tenía 23 años y tenía muchísimo potencial al ser un gran tirador, y era el momento en el que había un cambio de era brutal en el que se tiraba cada vez más triples y pues era un contrato que podía llegar a entenderse. El siguiente caso es un fichaje que no se entiende, es un fichaje rarísimo, que es el de Timofey Mozgov a los Lakers, que fichó con los Lakers, como he dicho, por 64 millones por 4 temporadas. Es una barbaridad de dinero, pero hay que decir que venía de ser campeón junto a LeBron en los Cleveland Cavaliers. Lo único es que tenía un rol de fondo de armario, era el banquillo, y creo que promediaba, creo que de las finales que ganaron los anillos en 7 partidos, pues creo que promediaba 1 o 2 minutos por partido si es que estaban igualados. Durante la temporada regular tampoco cambiaba mucho, ya que promediaba unos 5 o 6 minutos por partido, dando así un jugador que era, bueno, no se entiende por qué fueron a por él tanto los Lakers, los directamente por la altura supongo, pero bueno. Fue traspasado al año siguiente junto a D'Angelo Russell a los Brooklyn Nets a cambio de Brook López y el pick 27 del draft de 2017,
que acabó siendo Kyle Kuzma. Hay que decir que los Nets en estas temporadas pues acababan de hacer el traspaso que es reconocido por mucha gente como el peor de la historia, en el que recibieron a Garnett y a Paul Pierce y dieron a cambio muchísimos picks del draft, donde acabaron estando Jaylen Brown y Jason Tatum. Debido a esto, pues quisieron mover cosas y hicieron muchísimos traspasos y consiguieron jugadores que cobraban una barbaridad para poder ver si podían cambiar el rumbo de la franquicia de Brooklyn. Aún así, esa fue su última temporada en la NBA y su último partido fue en 2018 con los Nets. Desde entonces ha seguido cobrando hasta 2022. Como ya he dicho, es un fichaje bastante raro por parte de los Lakers, ya que no contaba con muchos minutos en los Cleveland Cavaliers, y era un jugador que no es que fuera necesariamente muy joven. Porque los casos hasta ahora que hemos visto, Joakim Noah y Luol Deng son dos jugadores muy buenos, pero en un mal momento. Nicolas Batum era un gran jugador de rol, lo mismo con Charles Parsons, y Allen Crabbe era un jugador con muchísimo potencial. Y tanto este de Timofey Mozgov como el siguiente son jugadores que pues ni eran muy veteranos, ni eran muy jóvenes, ni tenían muchísimo nivel. Por lo tanto, son fichajes que no se entienden. Y el siguiente caso es el de Ian Mahinmi, que firmó 64 millones por 4 temporadas con los Washington Wizards. El caso de Ian Mahinmi es que venía a hacer su mejor temporada en el momento perfecto. Venía a jugar como titular en 71 partidos con 9,3 puntos, 7,1 rebotes, jugando en los Indiana Pacers. Washington decidió ir con todo a por Ian Mahinmi y decidió que ese sería su pivot para las próximas 4 temporadas. Cobraba 4 millones antes de firmar ese contrato con los Wizards y bueno, pasó de cobrar 4 millones a cobrar 64 millones. En su etapa en los Wizards solamente hizo 5,3 puntos y 4,1 rebotes y salió en 41 partidos como titular. De todos estos, probablemente junto a Nicolas Batum, son los que mejor se han adaptado al equipo en el que ha estado, pero aún así son contratos excesivos para jugadores normalitos. Y bueno, ahora hay un par de menciones honoríficas, específicamente son 8, y bueno, pues voy a pasar bastante rápido por encima de estas. El primero es Kent Bazemore, que firmó 4 años y 60 millones con los Atlanta Hawks. Miles Plumlee, 4 años y 52 millones con los Milwaukee Bucks. Solomon Hill firmó 4 años y 48 millones con los Pelicans. Bismack Biyombo firmó 4 años y 70 millones con Orlando Magic. Evan Turner firmó 4 años y 75 millones con Portland. John Lewer firmó 4 años y 50 millones. Y Ryan Anderson, 4 años y 50 millones. Bueno, son casos que todos son jugadores que fueron sobrepagados. De esos actualmente los más conocidos o los que siguen estando en la NBA son Kent Bazemore, Miles Plumlee y Bismack Biyombo. Solomon Hill y Tyler Johnson también tuvieron un rol en la NBA, pero nunca llegaron a nada. En ese mercado un par de datos, pues es que los Blazers se gastaron en total 155 millones en Allen Crabbe y Evan Turner, dos jugadores que luego nunca destacaron en la franquicia de Portland. La franquicia de los Lakers también se gastó una barbaridad con 136 millones entre Timofey Mozgov y Luol Deng. Y bueno, como último dato, tanto Miles Plumlee como Solomon Hill, que acabo de mencionar ahora, son traspasados más tarde a cambio de Chandler Parsons, del que también hemos hablado anteriormente. Y bueno, hay una cosa que cambia en el reglamento, pues tras analizar este mercado con perspectiva, la NBA añadió una norma al reglamento que dice que en ninguna agencia libre el límite salarial podrá subir más de un 10% para evitar que hayan agencias libres como la de 2016, que subió un 34% y por lo tanto se sobrepagó a todos los jugadores que eran normalitos, pues se les cobraban como una superestrella. Además, esto lo han hecho para evitar otro mercado así. Y en esta temporada se verá esto, ya que se ve que ahora van a firmar un contrato televisivo la NBA muy grande. Y pues lo han hecho al ver que aquí podría pasar lo mismo que pasó en 2016, pues para prevenir eso. Más vale prevenir que curar. Y ahora hay que pasar a hablar de la actualidad, que hay 3 noticias grandes y hay bastantes como cosas sueltas, que es lo que probablemente haremos en los episodios a partir de ahora. Antes había muchísimas noticias, ya que eran todo temas de, rumores o cosas así, pero como ahora los traspasos ya se han acabado y tampoco pasan tantas cosas,
pues habrán 2-3 noticias cada día, además de noticias así rápidas y cortas que a lo mejor no entrar en profundidad. La primera es la lesión de Joel Embiid, que tras jugar 19 partidos esta temporada, Joel Embiid se ha decantado por la opción de operarse tras sus constantes molestias en la rodilla, que significa que se perderá todo el final de temporada. Los Sixers están muy mal esta temporada, con solamente 20 victorias y 38 derrotas en la parte baja de la clasificación debido a la falta de regularidad de Embiid, que ha promediado 23,8 puntos, que está bastante bien, pero como ya he dicho, solamente ha jugado 19 partidos. Si a esto le sumas el bajo rendimiento de Paul George y, bueno, pues la lesión de Jaren McKee, que estaba tirando del carro del equipo, pues se queda como una temporada bastante negativa en la que al tener su propio pick se puede prever que van a hacer tanking de aquí a final de temporada para quedar lo peor que puedan. La siguiente noticia es la de Greg Popovich, que tras sus problemas de salud en noviembre, Greg Popovich ha tenido una reunión con los jugadores de los Spurs por primera vez para darles ánimo hasta final de temporada, ya que no volverá a entrenar a los Spurs esta temporada. Y su futuro para la próxima temporada y bueno, pues su carrera como entrenador, pues es bastante dudoso actualmente y no se sabe si decidirá retirarse el año que viene tras sus constantes problemas de salud. La última noticia larga es la de Stephen Curry, que en la madrugada del jueves al viernes los Golden State Warriors ganaron a los Orlando Magic 115-121 con 56 puntos de Stephen Curry, que bate su récord de más triples en un mismo partido con 12 triples, una barbaridad, el mejor tirador de la historia de la NBA. Y bueno, pues además de Stephen Curry, con este partido se ha unido un selecto club en el que solo hay 2 jugadores más que han hecho 3 partidos de más de 45 puntos en una misma fecha. Curry se ha unido en la fecha de 27 de enero, pues Elgin Baylor lo hizo el 25 de febrero y Wilt Chamberlain, que es una barbaridad lo de este tío, y de Wilt habrá que hablar algún día solamente de Wilt en un episodio de aparte, pues es que Wilt Chamberlain lo ha hecho en 16 fechas distintas. La dominación de Wilt en su época era increíble y juega a otro nivel de récords, ya que ha llegado a tener, bueno, además del partido de 100 puntos, que lo decimos como si nada, promedió una temporada 50 puntos por partido, y actualmente que un jugador haga 50 puntos en un partido ya es significativo. Y bueno, ahora hay 7 noticias más, así detallitos, que no tienen muchísima relevancia, pero están ahí, son noticias importantes. Y pues la primera es que Anthony Edwards ha sido sancionado con un partido tras recibir su 16ª falta técnica esta temporada. 7 es que los Toronto Raptors han decidido cortar a PJ Tucker, que llegó en el mercado de traspasos. Mitchell Robinson volverá a jugar a los Knicks durante este fin de semana contra ya sea Grizzlies o Suns tras su larga lesión, que no juega desde el año pasado. Los Minnesota Timberwolves han renovado a Jalen Clark y han fichado a Bones Highland como agente libre. El pívot de los Knicks, Ariel Hook Portis, se perderá entre 4 y 6 semanas debido a una lesión en la rodilla izquierda. Los New Orleans Pelicans han renovado a Brandon Boston Jr. Y la última noticia es que los Washington Wizards han fichado a Jalen McDaniels con un contrato de 10 días, que jugaba en la G-League de los Wizards. Pues el hermano de Jaden McDaniels, que está en los Lakers actualmente, pues en los Raptors está actualmente, lo han fichado los Wizards. Y con esto acabo el episodio de hoy. Gracias por haberlo escuchado al final. Os recuerdo que podéis seguirme tanto en YouTube, iVoox y Twitter. Y nos vemos en la próxima. Adiós.